Alabado sea el Señor. Regresemos otra vez aquí la segunda hora esta mañana. Vamos al libro de Romanos. Hemos mencionado antes, lo estamos haciendo en orden cronológico, en el orden que fueron escritos. Ahora vamos al primer libro en este orden que tenemos, el libro de Romanos, que fue escrito por Pablo. Romanos es una carta de salvación. Es el libro de justificación por la fe. Algunos llaman a este el libro de justificación. Este es el libro más ordenado y detallado en el tratamiento de la salvación en el Nuevo Testamento. Desde el principio hasta el final que tenemos en el Nuevo Testamento. Y Pablo escribe eso a la iglesia de Romanos. Desde el principio hasta el fin, es un tratamiento muy ordenado en el tema de la salvación. Sabemos que Pablo escribió este libro desde Corintios. Él estaba en su tercer viaje misionero. Antes de los que ya hemos acabado, que los escribió en Macedonia, ahora él se traslada a Corinto y en Corinto escribe la epístola a los romanos. Él menciona: estoy escribiendo esto en lugar de visitarlos. No puedo visitarlos, pero en lugar de visitarlos estoy escribiendo esta carta a ustedes. Entonces, la fecha es 56 o 57 después de Cristo. Quizás en el invierno del 56, al final del 56 y al principio del 57. Hay tres palabras que están agrupadas aquí, que tienen este mensaje. La primera es la palabra ley, usada 78 veces en los 16 capítulos de Romanos. Habla mucho acerca de la palabra ley. Y luego habla acerca de la justicia, 42, y justificación, 22 veces. Justicia, 42, y justificación, 22 veces. Combinadas, tenemos estas dos, 64 veces. Cómo nosotros somos justificados de la ley. Luego habla acerca de la fe, 39 veces, y creer, 21 veces. Y estas palabras son similares y también las combinamos y nos da el número de 70 veces que habla la palabra fe y el término creer. Entonces, justificación, justicia, fe y creer está en contraste con aquello que llamamos la ley. En todo esto nos muestra cómo somos salvos y no es a través de la ley. El verso clave aquí es en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es un buen verso que lo memorices. Y sería tan bueno que lo hagas. Le estoy dando una clave, porque lo van a ver otra vez. Porque quizás lo tengas en el examen o en algún lugar así. Es un buen pasaje para memorizarlo. Así como lo hemos dicho antes. Él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos esta escritura varias veces. Romanos 1, 16 y 17. Ahora, básicamente el bosquejo de Romanos, que es el plan de salvación,
sigue la siguiente manera. Hay varias maneras que se han usado para testificar la fe, usando el libro de Romanos. Algunos dicen el camino de Romanos a la salvación. Este libro, aquí tenemos una de las áreas que tenemos muchas escrituras. Veamos el bosquejo básico. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Tienes que saber que eres pecador. Entonces el pecado es el primer tema en el libro de Romanos. Habla acerca del pecado porque necesitamos ser redimidos del pecado. Es la necesidad de la redención. Así como lo describe, él continúa en el primer capítulo y dice, realmente nadie tiene excusa. Desde el principio hemos podido ver la obra de Dios en su creación y hemos tenido que ver esto. En el verso 20, no hay nadie que tenga excusa. Todos tienen la oportunidad de conocer a Dios. En el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Él dice, ellos tenían la oportunidad de conocer a Dios y ahí viendo ese árbol que tenían ahí, cortaron parte de ese árbol, lo quemaron y del resto tallaron una estatua e hicieron un ídolo. En lugar de adorar a Dios, adoraron la creación. Entonces cada uno está consciente de la existencia de Dios y cada uno se percata de su propio pecado. En el capítulo 2, verso 11, dice, no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿A quiénes se refiere cuando dice aquellos que están sin ley? Esos son todos los gentiles, todos los que no son judíos. Y él le dio la ley a los judíos, y porque todos los que pecaron sin la ley van a perecer sin la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Él dice, no importa si tú has pecado con la ley o si has pecado sin la ley. En ambos casos eres culpable, eres un pecador. No hay ningún cambio en todo esto, porque hay el problema del pecado en todas estas cosas. Aún los gentiles. Veamos el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces cada uno, aunque no tenga la ley, entienden lo básico de la ley. Porque los gentiles que no tienen la ley viven bajo esos principios. Entonces ellos entendieron. Y aún así, que nosotros, el problema es que algunas personas dicen que acerca de ellos que nunca han escuchado la ley y no han escuchado acerca de Jesús. Aquí dice, cada uno tiene la oportunidad de encontrar a Dios. Cada uno tiene la oportunidad de encontrar a Dios. Y nos ha sido dado la comisión de ir a predicar a todo el mundo el evangelio. Amén. Tenemos esa obligación. Entonces no hay nadie en el mundo, ni judío ni gentil, que pueda decir, oh, yo no tenía ninguna idea que Dios existía. Si nosotros reconocemos, Dios está obrando en nuestro espíritu. En el verso 17 dice, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Sí, tú sabes esto, le dice a los judíos, y conoces la voluntad de instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces, porque tenemos la ley, entonces sabemos, entonces podemos guiar a esta gente. Entonces dice, ¿por qué nosotros que sabemos la ley? En el verso 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Él dice, ¿por qué no lo sabes? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Estás enseñando al resto, ¿por qué no te enseñas a ti?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Él dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces les dice, gentiles pecan, los judíos pecan. Entonces, aquí en el capítulo 3 dice, verso 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y continúa en este pasaje, está citando considerablemente pasajes del Antiguo Testamento. Comienza ahí en el verso 10 con los Salmos y otros pasajes del Antiguo Testamento y dice, todos estamos bajo pecado, todos tenemos que responder a este problema. Verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocido el pecado. La ley nos ha ayudado a saber que estamos en pecado. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno, todos, está en el mismo barco. Entonces dice aquí en esa escritura, me gusta la imagen que proyecta, porque habla acerca de pecado en este pasaje. Dice, porque todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Y ha usado una palabra en el griego que quiere decir que has fallado al blanco. Estabas apuntando al blanco, al lugar preciso, y le fallaste. Le diste a otro lado. Fallaste el blanco. Ese es el término que él usa, y se usa esto en la arquería. Cuando tú apuntas a ese blanco, pero le fallas. Todos nosotros hemos pecado en ese sentido y hemos fallado el blanco. Hemos apuntado a llegar ahí, pero no hemos llegado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es la idea que pone estas dos metáforas juntas, de fallar en el blanco y de caer antes. Tú agarras, sacas tu flecha y apuntas al blanco y lanzas la flecha y ahí va. Pero en el blanco está más allá y la flecha va volando y cae antes de llegar al blanco. Entonces estamos tratando de ser como Dios, tratando de tener intimidad con Él, pero caímos antes. La flecha no puede llegar. Puedes conseguir un arco más grande y más fuerte y lanzar la flecha. No va a llegar porque está demasiado lejos, está más allá. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios en nuestros propios esfuerzos. Todos hemos pecado, pero gracias a Dios que no nos ha dejado ahí. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nunca íbamos a poder llegar ahí. Entonces, todos tenemos este pecado en nuestras vidas. Y llega al siguiente tema del mensaje de salvación. El pecado es el primer punto ahí. Luego hablamos acerca de justificación. Mientras hablamos acerca de justificación, esta ya no es la necesidad por la redención, es la provisión de Dios de la redención. Veamos capítulo 3, verso 24. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, Él está diciendo, yo tengo la justificación para ti y tengo la provisión para ti que te va a ayudar a atravesar esto para que seas el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Entonces, dice,
Él ha hecho todo esto a través de la redención que es en Jesucristo. Hemos sido justificados. Hay un juego de palabras aquí en teología, de la palabra justificación y justificado, que quiere decir declarar a alguien totalmente inocente, que no tiene culpa. Pero muchas veces en nuestras cortes no tenemos esto. Algunos los declaramos culpables, pero no los declaramos al otro inocente, que no es culpable. No estamos seguros que es culpable, pero tampoco estamos seguros que es inocente. Los hemos traído a juicio para probar que son culpables. Y los encontramos culpables o no culpables, pero no los podemos declarar totalmente inocentes. Pero cuando llegamos a la justificación, hay ese juego de palabras, es como si nunca hubiera pecado. Como si nunca hubiera pecado. Dios lo limpia tan tremendamente, tan profundamente, y nos vuelve inocentes. Nos hace completamente limpios y nos da un nuevo comenzar. Somos inocentes en esta relación con Dios. Veamos el capítulo 4. Él empieza a usar al padre Abraham como descripción de todo esto en la vida de Abraham. Veamos en el verso 13 del capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí hace un punto muy claro. Él no ha sido justificado por la ley, porque la ley todavía no se había dado. Todavía Moisés no existía. Abraham existió antes que Moisés. ¿Cómo fue justificado? Por confiar en Dios. Entonces, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él la recibió a través de la justicia de la fe. Aún antes que la ley, alguien entendió y esto sucedió. La fe viene a nosotros por varios pasos, y aquí lo describe en el capítulo 5, como Adán pecó y se deslizó, y luego Jesucristo vino para justificarnos con Dios. Adán tenía una relación con Dios y la perdió, y Jesús tenía esa relación con Dios y la mantuvo. Y ahí habla acerca de todo este tema. Por la ofensa de un hombre la muerte entró, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y volvemos a la relación. Eso es lo que hace la justificación. El siguiente tema, vayamos al tercer tema, trata con la santificación. Y santificarse son los efectos de la redención. En el pecado encontramos la necesidad de la redención. En la justificación vemos la provisión de la redención. Y en la santificación vemos los efectos de la redención. Y aquí, en el capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Vamos a obtener salvación bajo la gracia a través de la fe? Entonces ya somos libres de todo esto y vamos a ser libres para seguir pecando. Entonces vamos a abundar en pecado. No, ese no es el tema. Él dice no, verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y él empieza a hablar acerca de lo que sucede en el bautismo. Hemos sido enterrados y luego levantados en novedad de vida. Ese es un simbolismo de que Jesús fue levantado de la muerte. Nosotros somos levantados de la muerte después de estar en el agua, para simbolizar que Dios nos ha liberado y nos ha dado esta santificación. Y hacemos esto en relación a lo que ha sucedido en Cristo. Nos hemos unido a Él en resurrección. Entonces la santificación
significa que estamos apartados del mundo. En el término de los del Antiguo Testamento dice, es la idea, estos utensilios del templo estaban santificados, habían sido formados como cualquier otro utensilio y los vamos a traer aquí y los vamos a poner en el templo y los vamos a reservar solo para el exclusivo uso del templo, en ningún otro lugar. Han sido santificados, han sido apartados del mundo y ha sido puesto en un uso eterno. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Nosotros hemos sido separados del mundo. Esos son los efectos de la salvación. Eso es uno de los efectos de ser redimido. Es la idea que ya no estamos ahí en la situación común con el resto del mundo. Somos separados para ser cristianos. Uno de los argumentos es el siguiente: si nos separamos no vamos a poder testificar. No dice que tomes tu cuerpo fuera de este mundo. Él dice, cuando somos santificados, al separarnos del mundo. Entonces, el mundo hace como lo siguiente. El mundo dice, yo quiero ser salvo. Y somos salvos. Y hemos experimentado la redención. Y hemos venido. Vamos a usar aquí las gradas para dar esta ilustración. ¿Ustedes están ahí en ese nivel del mundo? No, estoy haciendo una broma. Estamos en el mundo y subimos. Algunas personas están felices con estar solo un peldaño más alto que el mundo. Estoy un poco mejor. Todos los pecadores están ahí abajo. Yo estoy un peldaño más arriba que ellos. Mucha gente está satisfecha con eso, de estar un solo peldaño más arriba, o un poquito más arriba que lo que el mundo está. Pero Él dice, yo quiero que ustedes sean separados. Yo quiero que ustedes se levanten más arriba y que haya una diferencia notable entre ustedes y los que están en el mundo. Y una de las otras cosas que hacemos, aun cuando llegamos a esta altura, estamos a veces, vemos las bendiciones del Señor y venimos a ver aquí al borde. ¿Qué es lo que se siente ahí abajo? Y estamos separados del pecado por la sangre de Cristo. Y decimos, este es pecado, este no es pecado. Y esto de acá es pecado, más aquí. Y esto es pecado, más acá. y queremos ver cuán cerca del borde podemos llegar antes de caernos. Entonces miramos y nos extendemos y nos agachamos y miramos. Entonces, tú sabes lo que estoy hablando, ¿no es así? No. Estamos tan cerca del pecado como podemos llegar. Y estamos ahí al lado. Y estamos ahí equilibrándonos. ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde estaríamos si tenemos que estar santificados? Escápense de ahí, vengan acá. Tenemos que estar tan lejos de ello. Entonces, para que la separación sea obvia, no mezclarnos con eso. Eso es lo que está hablando aquí en santificación. Y si tú has sido unido con Cristo, ¿por qué tienes que tener algo que quiere estar conectado con el pecado? Porque has sido levantado a su imagen. Él estaba predicando entonces, él también. Yo lo hago de la misma manera. Me gusta como dice en el capítulo 6, verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú estás muerto, ya no tienes que preocuparte del pecado nunca más. Si has muerto, ya no hay más pecado. No hay problema con el pecado. Entonces, Él trae ese paralelo en el ámbito espiritual. Si tú has muerto en tu espíritu al mundo, ya no tienes más problema con el pecado. Ya te has escapado de él. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Está bien? Aquí está este tema. Nos estamos separando del mundo y queremos estar alejados. Y yo conozco muchos cristianos que están en uno de estos peldaños. Regresando a nuestra ilustración de los peldaños. Yo no voy allá nunca más. No hago aquello tampoco. No soy como él. No hago esas cosas. Y entonces hemos tenido que renunciar a varias cosas. Ya no vamos a lugares que íbamos a ir. Ya no nos juntamos con gente que nos juntábamos. Y como cristianos que amamos a esa gente, queremos ministrarles a esas personas en el mundo, pero ya no participamos, ya no nos involucramos. Hay muchas personas que están ahí, son salvos. Ya no hago esas cosas más, dicen algunos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú haces? Bien, no mucho. No hago eso tampoco. Eso tampoco ya no hago. No estoy involucrado en ese desastre más. Ya no hago muchas cosas. Estoy muy aburrido. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué haces para entretenerte? Yo no puedo entretenerme. Ya no puedo entretenerme nunca más. Ya he renunciado a todo eso. Ya no tengo más. ¿Ustedes se dan cuenta cuán miserable es esto? Que hay muchos cristianos que están ahí, que se han separado, se han salido del mundo y son miserables, porque ya no pueden entretenerse nunca más. Y no se dan cuenta que si vas adelantando en Cristo, vas a disfrutarlo. Y puedes hacer muchas cosas que son entretenimiento sano y bueno. Todo lo que Dios tiene para ti, que es bueno. Pero hay gente que ha muerto y se ha separado del pecado y nunca se han levantado vivos en Jesucristo. Y dice, tienes que morir al pecado y levantarte vivo en Jesucristo. Ahora tú caminas separado del mundo y bendecido por el Señor y redimido de todo ello. Pero si tú te quedas aquí agachado mirando lo que están haciendo y estás añorando hacer aquellas cosas. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? No tengo que decir esa historia, porque ella estaba mirando aquel pecado y perdió su vida y perdió su relación con Dios, porque ella estaba añorando volver a ese lugar. Tienes que apartarte y ser santificado. Así describe en el capítulo 7. Es un capítulo clásico de esa pelea interna. Y allí está la lucha interna, que las cosas que no quiero hacer, las hago, y las cosas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Está peleando y batallando con todo ese proceso, ida y vuelta, es subiendo y bajando los peldaños. Mi naturaleza está aquí, subo y bajo. Y él dice, pero cuando llega al capítulo 8, veamos este capítulo 7 es un capítulo muy interesante en toda esta lucha interna, que quiero hacer lo bueno. Al final del capítulo 7, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, ya no estoy más atado, he sido liberado de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que están ahí lidiando con el pecado porque tratan de morir al pecado en lugar de levantarse vivos en Jesucristo. Y eso dice, la ley del Espíritu de vida te libera de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que opera en el mundo, y la ley que opera en el Espíritu es mucho más poderosa.
porque dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces nos trae en esta relación, él dice, verso 3, 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este capítulo habla acerca de cuán glorioso es y cómo tener victoria en el Espíritu de Dios. Ahora, aquí él cambia de pensamientos, de temas, de justificación, santificación. Ahora, él habla, ¿quién va a obtener esto? Y habla acerca de judíos y gentiles. Y habla acerca del alcance de la redención. Y los temas de los judíos y de los gentiles. Capítulo 9 dice, habla acerca de Israel. Y trata con cómo ellos rechazaron a Jesucristo. Eso es cómo ellos se apartaron. Ellos rechazaron el propósito de Dios. Luego en el capítulo 10, aquí está Israel en el presente. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero ellos la han desechado, han rechazado a Jesucristo. Pero mi corazón es que se salven. Ellos tienen un celo por Dios, pero de acuerdo a su conocimiento, porque ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces él dice, yo no sé cómo pueden hacerlo, cómo va a operar. Finalmente él empieza a citar en el verso 6, cita de Deuteronomio lo que Moisés dijo. Dice, pero la justicia que es por la fe, no dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y aquí él cita en el verso 6 y verso 7, ¿o quién descenderá al abismo? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este pasaje es otro pasaje que tienes que memorizar. 8, 9, 10. Son escrituras claves para nuestra salvación. Con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. ¿Dónde está esa confesión? ¿Dónde está todo lo que necesitamos? Está en nuestra boca. Él dice todo lo que necesitamos. En verso 8, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Si confesamos con nuestra boca al Señor Jesucristo, algo que tenemos que creer en nuestro corazón y expresarlo con nuestra boca, cada persona puede ser salva. Está hablando acerca de Israel. Aún está hablando acerca de cómo Moisés habló esto. Pero desafortunadamente ellos rechazaron a Jesucristo, lo crucificaron. Y va al capítulo 11 diciendo, yo sé que ellos lo han crucificado, pero Dios ha prometido restaurarlo. Y mientras tú lees todo esto, déjame animarte, lee el libro de Romanos, por lo menos 5 a 6 capítulos a la vez, o 8 capítulos a la vez, y lee todos Romanos en 2 sentadas, o sería bueno leerlo todito de principio a fin. Porque así es como era el propósito de que se lea esta carta y todas las otras cartas, especialmente Romanos. No tomes una escritura aquí, otra allá. Tienes que leer en su totalidad. Puede tomarte 1 hora y media. Son 16 capítulos, o puedes escucharlos en cassette y concéntrate y sigue el mensaje mientras habla acerca de cómo tienen que ser salvos. Y van a ser salvos confiando en Dios y van a retornar a su relación con Dios. Y dice
esa relación de ser injertado a la raíz del judaísmo, a la fuerte raíz del judaísmo. Hemos sido injertados. Ellos han sido cortados porque no creyeron. Pero si ellos se vuelven hacia Dios, si se regresan hacia Dios, ¿no piensas que Él nos va a poder injertar de nuevo? Y dice, si tú te apartas de Dios, ¿no piensas que tú también puedes ser cortado? Él nos hace recuerdo, así como Israel va a ser restaurado. Entonces trae esta promesa de Dios para restaurar a Israel en todo esto. Ahora, capítulos 12 y 13, estoy saltando aquí, mientras avanzamos. En el capítulo 12 al 15, una de las secciones importantes de este libro, habla acerca de cómo debemos servir. Habla acerca de aplicaciones prácticas, cómo traer el fruto de la redención. Hemos hablado acerca de los efectos de la redención, de los alcances de la redención. Ahora hablamos del fruto de la redención, dedicándonos y nuestra relación. Dice en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Siempre que hay estos conectores, tenemos que ver el contexto atrás. Y veamos por qué dice, así que, por todo lo que se ha dicho, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchas traducciones dicen servicio. Estudie esa palabra, que es nuestro culto racional. Es algo racional adorar a Dios, darnos enteros en total sacrificio, como sacrificios vivos, santos, agradables. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No se conformen al mundo. ¿Puedo bajar a mis peldaños otra vez? No se conformen al mundo en estas cosas. No trates de hacer lo que el mundo hace. Hemos hecho esto muy a menudo, hemos peleado con el mundo. Y tenemos que hacer esta pelea en el espíritu. En el espíritu. No os conforméis a este mundo, sino sed transformado. La palabra metamorfosis está ahí, mediante la renovación de nuestro entendimiento. A veces está hablando acerca de este problema en la mente. Tenemos que desarrollar esto. Capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oh, ¿tú quieres decir ese sujeto ahí en ese carro blanco y negro con luces en el techo, rojas y azules? Ha sido ordenado por Dios, establecido por Dios. Yo creo que no necesito hablar más de esto. Lo voy a dejar a un lado, este tema. Sí. Están ahí para protegernos de los unos de los otros. Eso es lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque si no lo haces, a no ser que ese gobierno te está diciendo que peques, que hagas cosas en contra de la verdad, sométase cada uno a toda autoridad, porque están bajo la autoridad de Dios. Eso es duro para todos nosotros. No me gusta el presidente, no me gusta el senador o el fulano de tal. Entonces, anda y vota. Si tú extiendes tu voto, puedes quejarte. Si no lo haces, cierra tu boca. Así es nuestra sociedad. Y ora, más de ir a extender tu voto. Él dice, sométanse a todas las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Tú no vas a ser libre basado en lo que tú haces, sino en lo que Dios dice. Hay muchos temas que dice acá. Y da una lista de todas las cosas, aplicaciones prácticas, las cosas que hacemos. Y Él hace esto usualmente. Todos estos temas que Él menciona. Y habla acerca de
al final del libro que él planeaba ir a Roma, pero había sido estorbado. Nunca llegó a ir todavía. Entonces hay temas como ese. El último capítulo son recomendaciones, salutaciones y cómo las personas que él conoció, los saludos que mandan algunos besos de la tía Susi. Yo creo que no la llamó tía Susi, pero sí dijo que nos saludemos con beso santo. Pero termina con aplicaciones prácticas y temas que él menciona que son buenos. Yo quisiera ir por cada uno de ellos, uno por uno, pero no lo vamos a hacer. En los últimos minutos que vamos a tener en esta sesión, quiero introducir un poco el siguiente grupo de aspectos que vamos a estudiar. El siguiente pasaje se llama las letras de la cárcel, que es Gálatas. Ya hemos visto las cartas de salvación, Gálatas, hemos sido salvos por la fe y no por la ley. Corintios, los problemas de la iglesia, aquí Romanos, aquí habla de la salvación. Pero este grupo siguiente de escritos que Pablo hace se denominan las cartas de la prisión. Un poco de historia rápidamente. La situación, Pablo está en su tercer viaje misionero y después que lo termina, él se apresura para regresar a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Él quiere estar ahí para la Pascua. Y quiere estar ahí porque es un buen judío y ama la Pascua y la celebración de ella. Y también quiere ir a Jerusalén porque él sabe, esta es una oportunidad de primera para ser un testimonio y un testigo del cristianismo. Entonces regresa a Jerusalén. Esto está registrado en el libro de Hechos. Y cuando él se presenta, él sigue el ritual y se purifica, hace todas las cosas correctamente, pero algunos de los judíos se da cuenta de quién es él. Estaba ahí por ya varios días y alguien dice: ¡Hey, un momento! Ese Saúl, ese hombre que se llama Pablo, y está trayendo ese cristianismo aquí y lo está mezclando con nosotros. Y empieza la pelea y Pablo sabe cómo lidiar con ello. Él trae el tema de la resurrección y se pelean los fariseos con los saduceos y entran en este proceso. Puedes leer el libro de Hechos y entran en ese proceso y finalmente lo traen y los soldados lo sujetan y lo rescatan otra vez y lo traen delante del magistrado y él dice: bien, yo apelo mi caso, porque ellos reciben la palabra que iba a ser asesinado en la noche y es trasladado 1, 2, 3 veces y él apela a César hasta que llega al punto que después de haber testificado en el camino y lo envían a Roma. Y esto es la última parte del libro de Hechos. Cuando llamamos a este el cuarto viaje de Pablo, porque este está pagado por el Estado. Y él va en categoría de primero, con cadenas en las paredes y grilletes. Y él apela a César y en esta apelación lo llevan a esa corte. Y la pregunta aquí es: qué desafortunado esta pérdida del hombre que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Lo perdimos para ser martirizado en Roma. Está aprisionado y ya no puede salir de ahí y predicar el evangelio. Qué triste que lo hemos perdido. Era una bendición. Algunas personas pueden arguir esto, pero esto es lo que sucedió. ¿Cómo debemos ver su aprisionamiento, este tiempo en prisión? Quiero que veas estos pensamientos. Estas cartas de la prisión son los escritos más ricos que él hace. Es lo mejor
que él escribe al final de su vida, mientras él termina lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Las escribe cuando estaba en la prisión. Los escritos más profundos que Pablo escribe, los hace en este tiempo. Él escribe en la cárcel. Él dice varias veces y menciona que ha estado en la prisión una y otra vez. Hay dos términos de cárcel que él cumple. Uno era en Cesarea y el otro fue en Roma. Quizás 2 o 3 años. Y es durante ese año. La mayoría de estas cartas han sido escritas en Roma en los años 60 al 62 después de Cristo. Es lo que vamos a ver cuando nosotros regresemos en nuestra siguiente sesión. Vamos a empezar con Colosenses y por estos otros libros y vamos a ver lo que él hizo en este proceso. Amén. Dios los bendiga.